Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, bendito sea el Señor que nos permite una vez más estar con ustedes a través de esta programación, a través de este sistema radial, a través de este sistema virtual, poder estar con ustedes llevándoles una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Mis queridos hermanos, les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berrío. Gracias una vez más por estar conectados a través de este medio. Deseamos que usted, que toda su familia, sigan creciendo en la fe a través de esta programación, a través de este programa en especial, Creciendo en la Espiritualidad. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta bendita programación, les animo a que aprovechen la oportunidad que Dios está dándole. Abra su corazón de par en par a la presencia resucitada y resucitadora del Señor y tenga en esa apertura de corazón un encuentro vivo, un encuentro personal con su amor. Y si usted es parte ya de algún ministerio, ya está trabajando, ya sirve en la comunidad, en su parroquia, le invito a que siga con su corazón abierto al mensaje de Dios y que en esa humildad pueda también redescubrir hoy la importancia de seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de servicio. Hoy vamos a continuar trabajando a través de la palabra de Dios, llegando al corazón de ustedes. En este tiempo anterior estuvimos hablando y viendo lo que eran los dones del Espíritu Santo. Un regalo maravilloso de Dios para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra santidad. Ahora, quiero tomar unos temas muy específicos en el área del impulso del servir de nosotros. Hoy vamos a reflexionar el tema irás a donde yo te envíe. Y vamos a tomar la palabra de Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículos 4 al 10. Les repito la lectura que vamos a tener como una base, como una lectura iluminadora para desarrollar este tema de irás a donde yo te envíe. Es Jeremías capítulo 1, versículos 4 al versículo 10. Y tomamos la palabra del Señor en esta hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano y tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa palabra del Señor, y es una de las lecturas del día de hoy. Y qué interesante, porque también era la lectura que yo tenía especialmente para el día de hoy
especial sobre ese tema de irás donde yo te envíe, irás donde yo te mande. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros le decimos a Dios que iremos a donde Él nos mande. En nuestras oraciones, cuando hacemos oración, le decimos, Señor, envíame, yo voy donde tú me mandes. Pero del dicho al hecho hay un enorme trecho. Porque muchas veces le decimos a Dios que iremos a donde Él nos mande, que vamos a decir lo que Él quiere que digamos y que vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Sin embargo, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos sido probados? Y cuando hemos querido demostrarlo, hemos actuado de forma contraria. Sí, es fácil decirle a Dios, voy a ir donde tú me mandes. Es fácil decirle a Dios en un momento de emoción, de emoción, especialmente cuando estamos en esa oración. Somos fácil para decir al Señor que vamos a hacer lo que Él nos quiere que hagamos. Sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero cuando se trata de demostrar esas palabras que nosotros ubicamos y decimos al Señor, actuamos de forma contraria. Y así tenemos varios ejemplos dentro de la palabra del Señor. Tenemos varios ejemplos dentro de la Sagrada Escritura de también personas que ahora son referentes para nosotros. Son como un ejemplo también de espiritualidad para nosotros. Sin embargo, en el principio de su encuentro con Dios, también tuvieron actitudes así contrarias a los que tal vez ellos habían ofrecido a Dios. Como ejemplo tenemos la historia de las más comunes y de las más conocidas. Tenemos la historia del profeta Jonás. El profeta Jonás recibió de Dios una orden. Y claro, ya antes habían habido otras órdenes que él había obedecido. En esta ocasión, Dios le da una orden de que vaya y dé un mensaje a una ciudad llamada Nínive. Y claro, el profeta Jonás tenía algunas razones muy personales para no querer ir. Él conocía muy bien el aspecto histórico y cultural de ese lugar y quería con buenos argumentos tratar de convencer a Dios de que no lo enviara allá, que no valía la pena. Pero Dios no se deja guiar por nuestros pensamientos, porque la mente de Dios es demasiado diferente a la nuestra. Y Jonás trató por sus medios de escapar de ese mandato, de esa orden, de ese decirle al Señor, vas a ir donde te estoy enviando, vas a decir lo que yo te digo que digas, vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Pero Jonás trató por sus propios medios de escapar a una ciudad que se llamaba Tarsis. Pero cuando Dios dispone a alguien, fíjense bien, que cuando Dios dispone a alguien para que ese alguien cumpla con una misión, con un mandato, quiero decirle, mi querido hermano, hermana, que es mejor responderle a Dios, porque nadie se le escapa. Jonás se le quiso escapar. Jonás pensó, me voy. Podremos hacer nosotros miles de intentos por desviarnos o ignorar lo que Dios nos manda hacer. Podemos incluso
hasta quedar cansados por querer hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a terminar rendidos y postrados de nuevo a sus pies, a los pies del Señor. Así quedó Jonás también. Tuvo que hacerlo, quisiera o no quisiera. Otro ejemplo, también dentro de la Escritura, de personas que pensaron hacer lo suyo propio, lo personal en su vida, antes que lo que el Señor quería que hicieran, es Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso estaba muy concentrado, que después va a llamarse San Pablo, estaba muy concentrado y enfocado en realizar sus propios planes. Él creía que sus ideales eran correctos. Él creía que su lucha era necesaria y era justa. Hasta que un día, cuando iba camino hacia Damasco, se encontró con el Dios vivo y verdadero. Se encontró con el Dios que lo había creado, con el Dios que lo había diseñado para hacer de él un instrumento útil, para hacer de él un instrumento especial, para hacer de él un canal de bendición. San Pablo tuvo una transformación tan profunda, tan real, que ya no volvió a ser el de antes. Hasta su nombre cambió de Saulo de Tarso a Pablo. Y es que cuando Dios nos impacta, cambia nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es reformada, es renovada. Cuando somos impactados por Dios, somos instruidos, somos atraídos hacia su voluntad. Nuestra conducta es modificada a través del poder de su amor, a través del poder también de su corrección. San Pablo terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera, no lo que él quería hacer. Hay una alabanza que dice: no donde quiero ir, voy a ir. No lo que quiero hacer, voy a hacer. Jesús escogerá. Sé que mejor será para mí. Claro, al final, aquel que dice no al Señor, tarde o temprano, cuando Dios tiene en el plan que tú realices esa misión, ese mandato, lo terminarás haciendo. Un ejemplo también que tenemos en la Escritura, que también tuvo sus acciones contrarias a lo que Dios quería que hiciera, es San Pedro. San Pedro contaba con toda una buena intención. ¿Se acuerdan cuando él quiso defender a Jesús? En ese momento de desesperación y de angustia, perdió el control. Perdió el autocontrol y quiso tomar la justicia en sus manos. Es entonces cuando vemos ese cuadro impulsivo de San Pedro cortando la oreja del soldado Marco. A pesar, fíjense bien, de tanto tiempo que tenía de convivir con Jesús, con su maestro, no le bastó para poder entender que aquellos momentos dolorosos, difíciles, eran necesarios para que se cumpliera el plan redentor de Jesucristo en la cruz. Él mismo le había dicho a Jesús, San Pedro le había dicho a Jesús estas palabras: yo nunca te negaré. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la realidad? Aturdido y temiendo por su vida, negó al Señor no una sola vez, sino 3 veces. Y es que en ocasiones, mis queridos hermanos, actuamos de forma tan contradictoria que hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Hasta nosotros mismos no logramos entender
¿por qué si queremos actuar de una manera, actuamos de la otra? San Pablo decía que nuestro espíritu estaba listo y dispuesto, pero la carne no, y que a toda costa nuestra carne quería impedir la búsqueda de las cosas espirituales. Yo sé que tenemos una lucha continua que enfrentar entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. No nos podemos rendir por más difícil que parezca la lucha. Por eso la palabra de Dios también nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 4 al 6, dice esta palabra: no te apresures ni con los labios, ni con el pensamiento, a hacer promesas a Dios. Pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso, habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar, se tienen pesadillas, y por mucho hablar, se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues más vale no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Palabra de Dios. Eso lo encuentra usted en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 al 6, donde nos dice la palabra de Dios que no nos apresuremos ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios. Pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues más vale no prometer que prometer y no cumplir. Por eso cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da ese llamado y nos da una misión, y nosotros estamos ahí escuchando esa misión que nos manda hacerle el Señor, hemos de cumplirla. Siempre he considerado, mis queridos hermanos, que nuestras palabras como creyentes y como personas con dignidad, con integridad, tienen que ser verticales y fieles. Es decir, que nosotros debemos cumplir con nuestros compromisos y con nuestra palabra. Y si cumplimos con nuestros compromisos, si cumplimos con nuestros deberes sociales, porque para eso somos buenos, si cumplimos con nuestros compromisos familiares, con nuestros compromisos terrenales, ¿cuánto más tenemos que ser fieles en cumplir lo que a Dios prometemos? Que ha sido Dios tan bueno con nosotros. A ese que nos hace tanto bien y que nunca se ha apartado de nosotros. A Dios que nos ha acompañado en las buenas y en las malas. Hemos de cumplirle a Dios. Hoy, la invitación y el llamado de esta palabra es para que actuemos con lealtad, para que ejerzamos aquello que hemos prometido con prontitud y con diligencia. Vamos a ver nuestra vida llena de bendición, de esa bendición que viene de lo alto, cuando hagamos lo que Él quiere que hagamos, cuando vayamos donde Él quiere que vayamos, cuando digamos lo que Él quiere que nosotros digamos. Entonces, va a ver usted la vida llena de bendición cuando haga eso, por esas palabras del Señor para nosotros. Por eso el Señor quizás nos dirá en aquel día, para los que hacemos lo que Él nos manda hacer: buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré
en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso sería escuchar esas palabras y entrar a la gran fiesta en el cielo, la gran fiesta de los elegidos, de los rescatados, de los lavados en la sangre del Cordero. El vivir eternamente en alabanza a Dios pasa al gozo de tu Señor. Cuando hemos hecho lo que Él ha querido que nosotros hagamos. En el caso de Jeremías, el llamado de Dios siempre ha sido para hacer cosas difíciles o imposibles para el hombre. ¿Sí? Es por eso que cuando Dios nos llama, la mayoría de nosotros nos inclinamos a ponerle a Dios nuestras limitaciones, a ponerle a Dios nuestras excusas. Por eso es que Dios no nos llama a hacer una cosa fácil. Dios nos llama a hacer cosas difíciles y que son imposibles para nosotros, pero no imposibles para Dios y para aquel que cree en Dios. Entonces, si usted cree en Dios, todo lo que Dios le mande hacer, será posible hacerlo, porque no será usted quien lo haga, sino que será Dios en usted que lo hará. Lo interesante de todo, mis queridos hermanos, es que Dios se toma el trabajo de convencernos, de convencerme a mí, de convencerlo a usted. Porque si Él se fija en nosotros, es porque sabe que sí podemos hacerlo. Por eso Dios cuenta contigo. Yo no le puedo decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Si sabe contar, no cuente conmigo. No, ¿cómo que no? Él es el hacedor, Él es el creador. ¿Cómo podría decirle la olla al alfarero, no me hagas esta oreja, o quítame esta oreja, o hazme más grande o más pequeña? No puede, porque el alfarero tiene dominio sobre el barro. Entonces, cuando Dios nos llama, cuando Dios trata de convencernos, cuando Dios se fija en nosotros, es porque sabe que sí podemos hacer su trabajo. Si Dios ha puesto su mirada en usted, si Dios le ha llamado, si usted recibió la llamada de Dios, sépalo que Dios sabe que usted puede realizar ese trabajo que Él le puso. Esa tarea que Dios le puso para que usted la hiciera, sabe que usted la puede hacer con Él. Ahora, cuando Jeremías fue llamado por Dios, él presentó sus puntos de vista. Y la objeción que presentó fue su falta de experiencia y capacidad. ¿Cuántos de nosotros también le hemos puesto a Dios? Es que mira, Señor, yo no tengo experiencia en esto, es que no tengo mucha capacidad para estas cosas. Las mismas cosas le puso Jeremías. Por eso dice la palabra, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Aquí la palabra hablar se refiere a no saber dar un discurso o hablar formalmente a un grupo de personas. ¿Cuántas veces nos han pedido que si podemos hacer la lectura? A veces el padre en la parroquia dice, alguno de los presentes quiere hacer, porque a veces hay eso, hay un digamos, un compartir en medio de las lecturas que tenemos en alguna actividad litúrgica. Hay personas que se ofrecen, el padre a veces dice, hay alguno que puede hacer la primera lectura y todos se voltean a ver unos al otro. Ahí puede ser que en el fondo del corazón esté, ay Señor, soy muy joven y no sé hablar. Es como quien dice, no puedo hablar delante de tanta gente. Yo soy muy joven y no sé hablar. Dios, cuando le habló a Jeremías, no estaba interesado en su capacidad o en su experiencia.
Eso es un error cuando nosotros a veces preguntamos, este hermano, ¿y cuándo se va a definir? Ay, más adelantito, cuando ya esté más preparado. ¿Cuándo, hermano, se va a animar para entrar al grupo de oración, al grupo de apostolado? Y no, cuando ya me sienta más o menos preparado. Es que Dios no está interesado en nuestras capacidades o experiencias. Él solo quería, cuando llamó a Jeremías, solo quería que tuviera su vida dispuesta para usarla, que tuviera su vida dispuesta para su servicio, que tuviera su vida dispuesta para su gloria. Por eso el Señor dijo a Jeremías, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Ahí vino la aflicción en el corazón de Jeremías. Y yo dije, dice Jeremías, ay Señor, date cuenta que no sé hablar. No soy más que un muchachito. Ay Señor, date cuenta que no sé hablar. No soy más que un muchachito. Y luego le dice el Señor estas palabras. Es que me encanta cuando comienza ese diálogo. He puesto en tu boca mis palabras. Pero el Señor le dijo otra vez, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Mis queridos hermanos y hermanas, ese es el Señor con nosotros. Él no está interesado en qué tanta capacidad, en qué tanta experiencia tienes tú. Lo único que quiere es que tu corazón esté dispuesto. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, a servirte. Él solamente quiere un corazón dispuesto, un corazón abierto, para ser usado por Él, para ser enviado a donde Él quiere que tú vayas. Por eso, mis queridos hermanos, para poder servir en nuestra amada Iglesia Católica, como un servidor, como un ujier en su parroquia, o como un ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía, como un lector, para poder servir como acólito o pertenecer al coro, no necesito un título universitario, ni un doctorado de Sagrada Escritura, ni un doctorado en sociología. Lo único que usted necesita es tener una actitud y un corazón dispuesto a servirle a Dios y a la iglesia. Claro, en el camino iremos preparándonos, iremos haciendo cosas para mejorar nuestro servicio. Por eso Jeremías ahí en ese capítulo 1, en los primeros versículos, dice, antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Es decir, Dios sabe quién soy, sabe Dios quién eres tú. Sabe el Señor qué tipo de capacidades, qué tipo de situaciones hay en tu vida. Por lo tanto, Él las conoce completas. Lo único que Él necesita es tu corazón dispuesto. Por eso dice, antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, dice el profeta Jeremías, yo respondí, Señor, mira que no sé hablar, que soy demasiado joven. Y el Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para edificar y plantar. Mis queridos hermanos, es muy importante que nos demos cuenta que en Pentecostés el Señor nos llamó primero para que recibiéramos
muchos de sus dones, de sus carismas, para que recibiéramos talentos, para equiparnos, para poder servir con fuerza, para poder servir con entusiasmo en los diferentes ministerios. Llámese ministerio del coro, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de oración, etcétera, etcétera. El Señor nos ha dado carismas, nos ha dado dones, talentos para poder trabajar, para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos, para que podamos ir donde Él quiere que vayamos. Es Cristo quien llama, es Cristo quien invita a seguirlo. Es Él quien toma la iniciativa en nosotros. Es un llamado al servicio que está mucho más allá de nuestros pensamientos humanos. Es Cristo quien nos llama a ir por sus caminos, por los caminos de Dios, que Él elige sin que uno tenga que hacer, sino que Dios nos muestra el camino. Jesús nos invita a hacer una tarea determinada y nos da la gracia, nos da la fuerza, nos da la fortaleza para poder realizar esa obra a la cual Él nos llama. En la Sagrada Escritura podemos ver que Dios llama a muchas personas y hoy continúa llamando a cada uno de nosotros. Dios sigue llamándonos y Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos dice, quiero que vayas, que hagas esto. Siempre habrán excusas que ponemos porque el enemigo trata de desanimarnos. El enemigo trata de espantarnos para que no respondamos a la llamada que Dios nos hace. Para que no respondamos a la realización del trabajo que Dios quiere que hagamos. Entonces, cuando usted es llamado a formar parte de un ministerio pastoral, es una de las mejores cosas que le pueden pasar. Cuando usted recibe la llamada para servir, para vivir en servicio en la comunidad, es lo mejor que le puede haber pasado. ¿Sabe? Yo le doy gracias al Señor, porque después de más de 40 años de haber recibido el llamado de Dios, yo digo que cada día es mucho mejor. Cada día las cosas van siendo más mejor. Y así debe de ser en el encuentro y en el trabajo con el Señor. Así debe de ser en la forma de responder al llamado de Dios. Que el trabajo se haga con alegría, con gozo, con ánimo, sabiendo que cada día es un día nuevo en el Señor. Que cada mañana tenemos renovadas de nuevo las misericordias de Dios para nosotros. Entonces, yo sé que es un privilegio poderle decir sí inmediatamente a Dios. Es un privilegio decirle sí sin miedo, sin mirar atrás, porque hay gente que no quiere involucrarse en las cosas de Dios, porque mira hacia atrás, mira su pasado. Yo sé que si vamos a hablar del pasado que hemos vivido cada uno de nosotros, hay pasados oscurísimos. Hay oscuros y semioscuros, hay colorados y supercolorados, pero la palabra de Dios dice, aunque tus pecados fueran rojos como la sangre, aunque fueran negros, yo te los dejaré blancos como la nieve. Es decir, si nos ponemos a pensar en el pasado, entreguémosle el pasado a Dios, entreguémosle nuestra vida pasada. Pidámosle al Señor que derrame bálsamo de amor en las heridas que fueron del pasado. Pero no te detengas. Atiende la llamada de Dios. Atiende el llamado del Señor a poder formar parte de su equipo de trabajo, de su equipo de acción ministerial. Qué privilegio poderle decir sí inmediatamente a Dios, sin tener miedo, sin mirar atrás. Yo sé que los miedos y los temores llegan al corazón de nosotros, pero se van a ir cuando nosotros seamos fieles soldados de Cristo.
y cuando nos cubramos con la fuerza poderosa del Espíritu Santo. El servidor debe de ir acompañado siempre de la fe, de la perseverancia en la oración. Pues la fe es una llamada también de Dios a través de la fe, un don de Dios. Y por la fe podemos perseverar en la oración. Pues la fe es una llama encendida, es como una vela encendida. Es una llama encendida que todas las personas deben de tener en sus corazones para poder dar testimonio, para poder anunciar el evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe como una llama encendida en nuestro corazón, para poder ir donde Él quiere que vayamos, para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces debemos despojarnos de todo pecado, de todo lo negativo. Debemos rechazar los vicios. Debemos de rechazar el miedo al que dirán los demás. Porque hay gente que no se mete en las cosas de Dios o no se mete en las cosas del Señor, en el ministerio, en la comunidad. Porque siempre está pensando qué van a decir los demás. Me van a ridiculizar. O a lo mejor no me van a atender. No me van a aplaudir, no me van a comprender. Hay que rechazar ese miedo al que dirán los demás. Hay que rechazar ese miedo a ser ridiculizado. Hay que rechazar ese miedo a no ser atendidos, a no ser aplaudidos. ¿Qué más da? Lo más importante es hacer lo que Dios nos manda y decirle con alegría al Señor: hemos hecho lo que tú quisiste que hiciéramos. Hemos realizado lo que tú permitiste que nosotros realizáramos. Por eso Jesús se acercó a los discípulos un día y les habló de estas palabras así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Qué hermosas palabras. Eso como que reafirma. Si Dios dice: tú irás donde yo te envíe, no tengas miedo. Si yo tengo un corazón dispuesto, Dios quiere que yo haga esa obra, ese trabajo. El Señor reafirma cuando yo tengo un corazón abierto y dispuesto y listo para hacer lo que Dios me manda. El Señor dice: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora pregúntate, ¿qué clase de servidor eres? ¿Eres como Moisés? ¿Como San Pedro? ¿Como Aarón? ¿Como Abraham? ¿O qué tipo yo diría de rechazo o de situación en tu corazón no te deja acercarte y servir a Dios? ¿Cuántas excusas y pretextos le hemos puesto a Dios para no hacer su voluntad? ¿Cuántas excusas? ¿Cuántos pretextos? Por ejemplo, hoy estamos ya, yo sé que todavía estamos en una pandemia, que todavía estamos en ese cuidado, aún estamos en algunas medidas sanitarias para poder contrarrestar la situación del virus. Sin embargo, sé que varias comunidades han abierto sus puertas y ya hay eventos presenciales, asambleas de oración, grupos de oración. Ya hay apertura para hacer algunos retiros en algunas comunidades. Pero ¿qué resulta? Que a pesar de todo, hay quienes todavía están durmiendo, manteniéndose alejados del servicio. Pero el Señor requiere de tu trabajo, requiere de lo que tú puedes hacer. Él sabe que lo puedes hacer, Él sabe que puedes
dar más de lo que habías dado antes de la pandemia. Dios sabe que usted puede dar mucho más de lo que antes daba. En su servicio, en su trabajo, en su hacer lo que Dios quiere que usted haga. Por eso, servidor, la iglesia te necesita. No mañana, sino ahora. A aquellos servidores que se han quedado en casa y que pusieron de pretexto y siguen poniendo de pretexto la pandemia para no acercarse a la comunidad, para no acercarse con los hermanos a convivir en la fe. Dios te está llamando y te está diciendo, tienes que ir donde yo te envíe. No tengas miedo, no digas soy muy joven, no pongas excusas que todavía apenas está comenzando la pandemia. No pongas como excusa cuando sabes que puedes hacerlo. Dios te está pidiendo un corazón dispuesto. Si usted ya era servidor activo en la iglesia y ahora brilla usted, antes brillaba por su trabajo, por su accionar, porque estaba presente allí todo el tiempo. Es más, no habían llegado los demás y usted estaba de primero. Y ahora usted brilla, pero por su ausencia. Servidor, la iglesia te necesita, no mañana, sino ahora. Por eso las oportunidades en la vida hay que saberlas aprovechar, hermano. Y hay que aprovecharlas hoy. No digas mañana iré, porque el mañana tú no sabes si va a llegar o no va a llegar. Por eso aprovecha ahora. La iglesia te necesita ahora, no mañana. Mañana no sabes si llegará. Hay que saber aprovechar ahora. ¿Por qué? Porque después el tiempo pasa y ya nada se puede hacer. Y lo que hay que hacerlo ahora y no después. No desperdicie los talentos. No desperdicie los recursos que Dios le ha dado cuando usted puede emplearlos ahora. Hay tanta gente que necesita de su servicio que daba. Hay tanta gente que necesita de esa palabra que salían de sus labios. Usted podrá decir, es que en este tiempo de la pandemia la regué, fallé, pequé. Levántate. Dios te está llamando. Levántate, no sigas tirado en el pecado. No sigas tirado allí en la maldad. Posiblemente tuviste un descuido, caíste, pero hombre no es aquel que dice caí y se queda tirado. Hombre de Dios o mujer de Dios es aquel que reconoce que ha caído, pero que se pone de pie, que va al sacramento de la confesión, que deja sus pecados, que se levanta de nuevo con brillos, con ánimo, para poder seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No desperdicie los talentos que le ha dado. Hay gente que canta bonito, que predica bonito. Sé que hay gente que predicaba bonito y de pronto en estos meses, en este tiempo que hemos vivido, se metió en problemas serios. Muchas veces han terminado con su hogar o han terminado con el hogar de otras personas. Pero aún mientras tengan un soplo de vida en este mundo, tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de levantarte, tienes la oportunidad de confesarte y de aprovechar lo que Dios te ha dado, cuando lo puedes emplear ahora. Hay que aprovechar lo que Dios nos da. El tiempo que Dios te ha concedido sobre la tierra. Oye bien, hermano, hermana. El tiempo que Dios te ha concedido a vivir en esta tierra es para que lo inviertas en propagar su palabra, en el lugar donde Él te haya enviado y donde te va a enviar después. Porque ese es el proyecto eterno que Dios ha tenido para ti y lo tiene para mí. Por eso dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que naciera ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. No olvides entonces que si has venido al mundo es para que seas portavoz de la palabra de Dios,
No has venido para otra cosa. Por esa razón, has visto cómo se te han presentado oportunidades para hacerlo en lugares que jamás imaginaste ir. Entonces, sé fiel allí. Cuando sientas que la palabra de Dios llega, cuando sientas que el Señor llega a tu vida, en este momento te está tocando, te está retocando tu corazón, levántate. No ceses de orar para que el Espíritu Santo te dé poder y autoridad en el cumplimiento de su misión. Por eso, hoy Dios quiere que te aferres a las palabras que Él dijo. Vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. He puesto en tu boca mis palabras. No desaproveches la oportunidad y el privilegio inmerecido que has recibido. Ve donde Dios te ha enviado. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y les santifique ahora y siempre. Nos escuchamos y veremos en el próximo programa. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.